Sí, vamos a esperar a empezar a las 5 en punto, ¿eh? Sí, sí. ¿Y de dónde vienes tú, nena? Yo, bueno, de Quetepec, de Oaxaca. Ah, qué bonito. Qué bonito. De la Chinantla. De la Chinantla, es una de las lenguas que me gusta mucho. Un día fui a, ¿cómo se llama esa institución? Que está en Jalapa, es de la Grengas Indígenas. La Academia, el ABERI. Academia Veracruzana. Y di un curso donde participó una chinanteca que murió de cáncer. Y escribió un relato bellísimo, corto, pero de mucha trascendencia, ¿no? Pero no tenía título el relato. Le dije, no te preocupes por el nombre del niño o de la niña, ya lo pondremos. Y entonces, morir un día cualquiera le puse al texto, porque venía incluso dentro del texto esa frase, morir un día cualquiera. Y se trataba de la historia de un puerquito, de un puerco, pero bien relatado. Y cuando ella lo leyó con esa dulzura que tiene el chinanteco, pues es una lengua dulce, a mí me parece, ¿no? Aunque sostengo, lo voy a decir con mucho respeto, que el náhuatl es el italiano de Mesoamérica. Es una de las lenguas más dulces y musicales. A mí me gusta estudiar los matices de la sonoridad, de la musicalidad de nuestras lenguas. Porque en la musicalidad ordenada de un verso y de un poema estriba el poder de su seducción, ¿no? Y eso ocurre en las bueno, pues te dejo que comience. Muchas gracias. Esperamos un minuto. Sí, bueno, en Oaxaca está una parte de los chinantecos que fueron rezagados o expulsados de ahí esa parte se hizo la presa. Sí, por la presa que se hizo en la parte baja, ¿no? De Tuxtepec, el límite con Veracruz. Me imagino que de ahí está. Conozco esa parte. Sí, están los mazatecos también. Están los mazatecos, por cierto. Sí. Anoche comí en un puesto de carne, o sea, eso que le ponen. ¿Te la ayuda? No. ¿Cómo? Él puesto en la calle. Ay, bueno. El caso es que le pedí de maciza. Y empezaron a platicar ellos. Dije, este es mazateco. Y como ya no tengo ubicado, ya platiqué con él. Ellos tienen un puesto. Su hijo entiende el mazateco, pero no lo habla. Su esposa habla mazateco. Otro señor que llegó que hace mazateco y estuve entre mazatecos ayer, entre venados. Entre venados, el mazateco de Mazatlán. ¿Y ustedes de dónde vienen? De aquí no les debe dar pena. Ciudad de México. Sí. Ciudad de México. Está bien. Cerro de la Estrella. Iztacalco. Iztacalco. Stac es blanco. Stac en maya, sac es blanco. Stac en náhuatl es blanco. Stacihuatl, la mujer blanca, ¿no? Me refiero. A mí me gustó, yo estudié náhuatl y me gustó mucho. No me da tiempo ni me va a dar mucho tiempo para estudiar otra lengua porque ya estoy contemplando ya las luces del ocaso. Pero bueno, en poco tiempo que nos quede. Vamos a poner bien los nombres. Ah, pues sí. Nos van a Rotando. nos ven hasta el Vaticano para que no lo pronuncien ya en italiano como debe ser. En la mañana vi mi celular, decía compromiso con Equiwas. De 11, dije, de 11. Y por poco me voy y se me vio pasado. Y le digo a mi hijo que me invitó, no puedo, porque tengo compromisos. Me barrió, pero a
tiempo el celular te recuerda, ¿no? Sí, sí, sí. Te Cuando recuerda se que hay una agenda, sí. mañana. Y son tus, y ustedes otras niñas que vienen nada más a oír también, Sí, ¿sí? ellos están aprendiendo chinanteco. Ah, están aprendiendo chinanteco. Está más avanzado el que está allá. Ah, qué bueno. Sí. Sí, aprendió una bonita lengua. Yo recuerdo que por ese relato, morir en un día cualquiera se llama. Muy bonito. Lo publicó el Abeli en una antología que publicaron ellos, de lenguas allá. Sí. Pues, amo Helena, no, chahu, ya la ley, me, afán y te voy, sí, Jorge, lima của mình, amo này nè, nhà lộc, ai sư, thu, phá, thu, từ nè, se cree chi, bien, lo que le dije es en chinateco, hoy vamos a escuchar y vamos a aprender de lo que ha hecho el maestro Jorge. Muchas gracias por estar aquí. Hoy ese es el segundo día de esta feria de lenguas indígenas. Es un gusto y para todos, creo, tanto para mí como para los que estamos aquí, estar aquí acompañando al maestro Jorge. Bien, él me dijo que no me extendiera porque venimos a escuchar. Bueno, él es el maestro Jorge Cocompech, es originario de Calquiní, Campeche, Estado de México. Es poeta, narrador, ensayista, traductor y crítico literario maya. Es un gran promotor de las literaturas indígenas, especialista de la lengua maya. Entonces yo me voy a ahorrar todo lo demás porque creo que necesitamos aprender bastante de lo que dice, y creo, como dice Machado, no solamente de pan vive el hombre, también de literatura, de palabra y de lo que ha construido el maestro Jorge a lo largo de su muy productiva carrera como indígena, como escritor, y es lo que nos va a venir a platicar hoy. Pues tiene maestro Jorge unos 40, le doy hasta 50 minutos. Menos. Para que, bueno, igual usted nos dice cómo quiere preguntar, interactuemos, que esto sea como una charla, como una forma de dialogar, ¿no? Entre lo que estamos, usted y lo que estamos de ese lado. Pues adelante. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Quiero agradecerle a Kiwas, porque así, yo es el apellido que más lo ubico, ¿no? Así como a mí se encocó, yo le digo al doctor, gracias, yo fui alumno del doctor allá en su clase, yo le agradezco mucho que nos haya invitado a compartir en un público pequeño, porque a mí me gustan los pequeños públicos, son más cálidos, no sabe uno si en un público de 2 o 3 estás formando un premio Nobel de literatura, no lo sabe. ¿De veras? Es que uno no sabe con quién está frente, a quién estás. No, hay una simiente de algo, en alguien, en una manifestación artística, ¿no? Entonces, le decía a Alejandro, que fue alumno también del doctor, mi hijo estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y allá conoció al doctor, y él y yo ya nos conocíamos con las clases del doctor León Portilla, en las clases del seminario de náhuatl, ¿cómo se llamaba? Seminario de cultura náhuatl. Ahí ya nos habíamos visto y comentado y platicado. Entonces, le dije, me propusieron hablar sobre mi experiencia en la edición, mi relación con las editoriales, con esos, que no todos, voy a hacer la aclaración para no agraviar a nadie, esa relación que tiene un escritor o un productor de algún material con quienes lo difunden, que son las editoriales.
primera vez que me editaron a mí fue mi primer libro, en 2000. Me lo hizo, ahorita me acuerdo el editor. Es la primera edición de mi libro. Aquí se llamó Secretos del Abuelo. Y esta es la última edición hecha en Rusia. Es muy pequeñito, pero me gustó. A mí me gustan las cosas pequeñas. Respeto mucho quienes tienen libros voluminosos, que bueno, tienen mucho que decir. Y eso es también importante. También eso es importante, ¿no? Entonces, mi primera experiencia con este libro, porque esa fue la idea un poco que platicamos, ¿no? Doctor, que yo hablara sobre cómo habían incursionado en la escritura, en la publicación de los libros. Era una tarde, lo recuerdo, y estaba escribiendo en esas máquinas computadoras que les agarrabas el teclado, ponías la frase y luego les escribía, ¿no? Creo que sí. Para mí eso era moderno en aquel entonces, ¿no? Escribía yo y ahí estaba yo entretenido, traduciendo en ese entonces el Chilam Balam de Tusik. Pero como ya había cansado de estar traduciendo un texto, que su última versión era del siglo XVIII, entonces dije, traía unos apuntes de una libreta que yo guardé allá y que mi papá, por fortuna, o alguien de mi familia no tiró, donde tenía unas anotaciones de lo que me dijo, conviví con mi abuelo Gregorio, un viejo chamán, cuando yo era un adolescente, de niño de 9 años en adelante. Él hizo una ceremonia de iniciación para escoger, o que el maíz escogiera a quién de sus nietos se le iba a pegar para que éste sea el transmisor de un conocimiento que venía caminando 11 generaciones atrás. Y uno como chamaco, pues llega a esa edad de 9 años, pues uno juega y es un niño uno, ¿no? Entonces acostumbrábamos, luego regreso a lo que iba a contarles, acostumbrábamos, como en los calores, ahí teníamos las vacaciones de verano, que era del 1 de julio hasta el 2 de septiembre, porque el primero era de vacaciones, rendí informe el emperador de México, el presidente, entonces no contaba ese día. Entonces, era la época muy bonita, porque nos tocaba la canícula. Y en la canícula en Yucatán hace un calor espantoso, entonces teníamos que refugiarnos en las cuevas, porque aún teniendo techos de palma de guano se calentaba el viento caliente y todo, la canícula, ¿no? En una tarde de esas nos metimos a la cueva o a la caverna a hacer algunas artesanías y llegó mi abuelo Gregorio. Se sentó como siempre en su sitio de poder, tenía una piedra ahí medio plana, con tal de que no le mordieran a uno las nalgas con las piedras, no habían asientos. Se sentó allá, se quitó el sombrero y dijo, hoy no voy a tardar, vine a hacer algo especial. En la bolsa izquierda de mi pantalón traigo unas semillas y ustedes van a venir a meter su mano en la bolsa de mi pantalón izquierdo. Las bolsas en aquel entonces de los campesinos son bolsas grandes para que cupieran algunas frutas que se traen, ¿no? Entonces, dijo, cada uno de ustedes va a venir aquí, va a meter su manita, vas a escoger un grano de maíz y la mano debe salir cerrada, no la debe ir. Y una vez que pasen todos ustedes, yo les voy a explicar qué. Pero antes, antes que pase, les debo decir lo siguiente, y ya nos puso las condiciones. El que saque el grano de maíz diferente, de diferente color, ese va a ser un elegido. Y nosotros dijimos, pero cuando vimos las condiciones, dijimos, no, fíjate lo tuyo, ¿por qué? Ya no queríamos pasar. Porque decía, el que se lo saque lo va a llevar 9 días en la bolsa izquierda de su pantalón durante el día. Y en la noche lo va a poner debajo de su hamaca a la altura de su cabeza con su alpargata vuelta al revés.
Lo tienen que cuidar porque en las mañanas pasan los puercos, las gallinas, los pavos, los perros, y si se lo traga el puerco o la gallina se vuelve loco. Y cerca de la casa vivía Pancha Loca, una muchacha que cuando pasaba la luna, creo que la luna llena, la tenían que amarrar y gritaba por las noches. Y nosotros no queríamos ser como Pancha Loca. ¿Qué? Y entonces ya no queríamos. No, sácatelo tú. Y en eso el abuelo dio la instrucción: cállense, pasen por su grano de maíz. Y con miedo fuimos metiendo nuestra manita ahí en la bolsa izquierda del pantalón de mi abuelo, la cerramos y sacamos el grano de maíz. Una vez que todos tuvimos el grano, él dijo: bien, el que se lo saque después de lo que ya les dije, lo va a ir a sembrar en el poniente de la huerta. Lo va a rodear de piedras. A las piedras les va a poner, ¿cómo se llama?, unas espinas para que no se las metan las gallinas y los pavos y los pájaros. Y lo va a regar. Pero dijimos: regar si es verano. Le tiene que echar agua, pero agua de pozo, no agua de lluvia. La lluvia hace lo suyo. Bueno, creció, como él dijo, la planta de maíz dio 3 mazorcas. Esa mazorca, cuando él ordenó que se secara, que se cortara, ¿cómo se llama? Lo corté porque así pasó. Y tenía que molerlo y hacer 9 tortillitas y atole. Y tenía que beberlo. Y el efecto era 20 años después. El primer efecto. El segundo efecto era 20 años después de los 20, 40. Y el tercer efecto iba a ser a los 60. Bueno, cuando dijo él: abran sus manos, el grano de maíz amarillo estaba en las mías. Y mis primos dijeron: te jodiste, te jodiste. El texto se va a cumplir para no agraviar los oídos de la gente y de sus ojos, por no poner la mala palabra, a propósito que se presenta. Bien, ahí dejemos eso. Entonces, estaba haciendo ese trabajo allí en el Centro de Estudios Mayas, en un lugar apartado, cuando sentí que atrás alguien estaba ahí. Sentí a alguien atrás. Volteé a ver y era la doctora Annalisa Izquierdo de la Cueva, que me estaba viendo lo que estaba escribiendo. Pero al verse descubierta me dijo: ay, Jorge, ya te interrumpí, ¿no? Pero eso último que acabas de escribir, ¿por qué no me lo mandas? Y le dije: bueno, te voy a mandar un resumen. Son 42 hojas llevaba, pero te voy a mandar el resumen de eso. Y el texto que acababa de escribir dice así: el hombre, cuando nace a la vida terrenal, ingresa a la geografía de los seres durmientes. Si no trabaja con el poder de su espíritu, si no trabaja con el poder de sus sueños, es un hombre dormido. Y agarré, se lo mandé a la doctora Annalisa. Bueno, en aquel entonces la maestra, creo que era licenciatura, la que hace 500 años hizo esto. Y ella me dijo un día: Jorge, se lo mostré, y no sé si no debía haberlo hecho, a la doctora Mercedes de la Garza. Eso fue en 1994, como por noviembre. Y me dice: te invita a que vayas a Casa Lam y después de que hablamos sobre mitos, leas el texto. Entonces fui a esa exposición de asuntos de orden diverso, de una temática diversa, pero relacionada con esto. Lo leí y hubo un lector que después me escribió a los 8 días y me dijo: Jorge, nosotros tenemos interés de publicar tu texto en la revista Universidad. Y así empecé, por darle muchas vueltas a esto, a incursionar en la publicación del primer texto, que se llama La prueba del sueño, la prueba del aire. Ese fragmento es el que le gustó a la doctora, que les acabo de decir, pero el texto y lo que me decía mi abuelo en los sueños era hermosísimo.
no era lo de, ¿cómo se llama? Calderón de la Barca, que si escribe La vida es un sueño, es Calderón de la Barca, ¿no? Si no me equivoco en geografía. Pero, entonces, a partir de ahí empieza y me dice la doctora, después de que pues, ya se publica en 95 el texto, me dice Analisa, ¿por qué no haces un libro? Y entonces dice, en torno a aquello que ocurrió en esas épocas que yo vivía en una huerta, donde habían abundados árboles de mango, de aguacate, una huerta que está en su plena producción, y ahí viví en esa huerta, donde tuve un abuelo, el abuelo Gregorio, que solamente había maya, que creo que el fruto más importante, me comí el nance, en las guayabas y todo, pero el fruto más importante de esa huerta resultó mi abuelo Gregorio. Bien, entonces, armamos el libro, y me dijo la doctora, ay, pero tiene que hacer cola, porque aquí, creo que de aquí a 2 o 3 años si bien te va. Y duró exactamente eso. Entonces un día se me ocurrió a mí, como esos chamacos que quieren publicar la primera vez, preguntar por el libro, después de 3 meses. Ay, Jorge, ya mandó su propuesta, su texto, el doctor Lenkerdorf. Ya mandó su texto Jorge de la Serna, que fue uno de los jurados. Ya mandó su texto Jaime Valdivieso, que era un profesor invitado en literatura que andaba por ahí perdido, un chileno. Pero el doctor León Portilla, que va a ser vicepresidente de ese jurado, no lo ha mandado. Pues a ver cómo nos va. Pasaron otros largos 6 meses y me habló Análisis, pero de estaba muy contenta. Le mandó el prólogo. Porque dijo, si el texto me gusta, después de leer 5 páginas, lo dictamino. Si no, no vuelven a preguntar por él. Hablas, palabras más, palabras menos. Y así empecé con el primer texto. Y he tenido experiencia para los que publican, lo voy a decir con mucho respeto porque aquí está un editor que quiero mucho. He tenido muy malas experiencias con las editoras. De verdad. Lo voy a decir con mucho respeto, ¿no? Para las editoriales, los escritores, somos un insumo más en este proceso capitalista de difundir un texto. No está mal, están haciendo su trabajo. Entonces, las últimas experiencias entre mis propios compañeros también no me ha ido bien. Entonces he decidido yo publicar mis textos. Me dice Ramón Iván Suárez Camal, que es un gran poeta, Quintana Roo, autor del himno a Quintana Roo, multipremiado a Ramón Iván Suárez. Tiene un poema que me gusta mucho, que es el único que me sé de memoria, pero un pedacito nada más, que cuando él ve a su mujer de perfil 3 días antes que dé a luz a su hijo, el único varón, ve a su mujer de perfil y escribe: cántaro donde la especie se propaga, cúpula de gorjeos, ola a punto de naufragio. Entonces, Ramón Iván me dijo: Jorge, yo estoy publicando mis textos, así, asado, y he decidido publicar el 17 de octubre, 17, es la próxima semana, ¿no? Lo vamos a dar a conocer en la Feria del Libro de Filológicas. No me aparta de que pueda publicar contigo. Ya te dije que me gustaría que hagamos un poemario corto, un poemario con él, porque tengo que tener un compromiso y lo voy a cumplir. Entonces, tiene uno que pasar por muchas cosas y otras cosas que también uno aprende, sobre todo los que están aquí. La Secretaría de Educación Pública, ahora que está Max Arriaga, no lo quieren empezar, tienen mucha razón de no quererlo. Entonces, porque él es el director general de la producción de los materiales didácticos de la SEP.
Entonces, no sé si cada año o cada dos sacan ellos una convocatoria para que participen. Tú te has participado, ¿no? ¿No? En la de bibliotecas. En la de bibliotecas. Ya no existe. ¿Ya no existe? Qué bueno que me dijiste porque voy a hablar con él pronto. Pero asuntos de presupuesto, hay un lío ahí. Por eso a mí me molesta la demagogia de la cuarta transformación. Hacen cosas buenas, no me queda la menor duda. Desaparecieron, por ejemplo, el programa Maestros a Bellas Artes, donde los maestros de primaria hace 500 años luz, yo les soltero toda la luna. Bueno, acá me lo pienso, tengo familia, pues. Y entonces, a los maestros les daban una credencial y nos hacían el 75% de descuento para ir a óperas, a conciertos y todo, a Bellas Artes. Y este año tiraron el programa. Así se presenta la secretaria de Cultura Federal, de ese tamaño. Claro, tengo que decir, yo no vivo del Estado, por fortuna. Quienes todavía tienen el compromiso tienen que cuidarse, porque lo entiendo. ¿No? Entonces, vuelvo a esto. Tenemos que buscar mecanismos, y ahora sí se puede, porque no sale muy caro por ser un libro. Y tratar de difundirlo en las ferias, o si no, uno se anuncia en Facebook. Hay 1000 maneras por las cuales los libros los puede uno distribuir, por no decir la palabra mercantil, que es vender. Distribuir y sacarle por lo menos el costo y permitir para que saques otro libro con lo que te ahorres. Porque no sale caro. Si le vas a meter, por ejemplo, ilustraciones, pues pagas las ilustraciones, te pones de acuerdo con el ilustrador, él le mandas el texto, él se encarga del texto, esto sí, mueve aquello, ya tienes tus textos, ¿no? Ya tienes tus imágenes. ¿Qué otra cosa requieres? De un maquetador, ¿no? Pero ahora no hay muy caros. Puedes buscar un maquetador que te arme el texto con las imágenes y ya tienes la propuesta. ¿Cuánto quieres publicar? ¿Cuántos libros quieres publicar? Dependiendo, ¿no? Puedes empezar con, no sé, 200 ejemplares, 100 ejemplares, los vas probando y los vas moviendo. El maestro Ramón Iván Suárez tiene 23 libros que ha distribuido así. Me dice, porque no estés batallando, ya no les ruegues a las editoriales, a las instituciones están abandonadas. La cultura era pordiosera yo lo pensaba, del sistema neoliberal, pero me di cuenta que también en la cuarta transformación están igual o peor. Lo tengo que decir, me da pena, porque yo voté por esto y por esta. Sí. Pero no lo volveré a hacer, pero tampoco por el PRI. Ahora que hacemos, no hay alternativa. Eso es lo que me preocupa, que hay un vacío. La presidenta está haciendo su mejor esfuerzo, pero con los corruptos, con los Monreal, con los Augustos, con esa mugre, no. Y cuando tú te acercas, te ven con ganas de que vas por una chamba, le digo, no tengo trabajo tengo yo por ser suficiente, por ser poeta, es un trabajo grande. Porque hay que hacer los textos seductores, bonitos, ¿no? Que lo disfrute la gente. La poesía como la narrativa, como el ensayo, esos ensayos de Octavio Paz, de Alfonso Reyes, qué hermosos están, ¿no? Entonces, se disfrutan, pero eso es trabajo, es oficio. Es un poco lo que estaba platicando con Karen, Ana Karen se llama. Ana Karen. Juana. Estábamos discutiendo un poquito sobre esas cosas. Si la poesía no cura, no sana, no llama la atención, no es poesía. He visto ahora, porque llevo un curso cuando me digan que ya me están, estoy llevando un curso en línea, lo da un extraordinario crítico literario, Jorge Aguilera López. Oírlo, las 3 horas parecen 5 minutos. Se disfruta. Pero hemos llegado a analizar las diferentes formas de las expresiones poéticas en América Latina.
los vanguardistas y todo lo que hay ahora. Si el texto no emociona, no es poesía. El texto debe conmover. El poema debe acariciar los oídos de quien lo escucha, o bien suscitar una serie de conmociones plásticas cuando vea la imagen. Si no, creo que yo soy antiguo, no es poesía. Yo todavía estoy en la edad de la cañita. Pero el poema debe tener eso. Esa carga explosiva de despertar y suscitar emociones novedosas en el lector o en el escucha. Uno, por ejemplo, lee a Rulfo, no tan lejos, con sus cuentos en la madrugada. ¿Cómo empieza con un crepúsculo y cómo termina con otro crepúsculo? ¿No? Y sus poderosas descripciones, es ahí el meollo del asunto, las acciones, el tema. Un día le preguntaron a Rulfo, mira, hablar continúo con esto también, le preguntaron a Rulfo, no sé si en Guadalajara, no recuerdo, ¿cómo le hacía para hacer sus poemas bellísimos, ¿no? Sus dos poemas, sus relatos, sus cuentos? Dicen que Rulfo, así dice el que lo escribió, buscó, después de la pregunta, buscó su cigarro, porque fumaba como chacuaco, como yo cuando era adolescente. Todavía traía de esos fósforos, asomó a media sala que estaba en silencio en búsqueda de la respuesta. Prendió su cigarro y empezó a humear. Y una vez que tuvo la respuesta, Juan Rulfo dijo, no hay que batallar mucho. Un relato debe tener cuándo comienza y cuándo termina. Ahí está la clave. Y se inclinó por allá. Y la muchachita esa precipitada que había hecho la pregunta se volvió a parar. ¿Cómo me contesta? Que pues eso lo sabemos que tiene principio y tiene fin. Y le dijo a Rulfo, ¿y lo de adentro? Volvió a sacar otro cigarro, se había acabado otro. Y empezó a buscar a Rulfo. Dicen que la sala estaba expectante. Cuando lo encontró dijo, lo de adentro, eso es talento. En realidad, eso es. Aquí quiero dejarle para que pregunten ustedes, ¿no? Discúlpenme que sea un poquito provocador este momento. Gracias. Bueno, muchas gracias, maestro Jorge Cocompech. Es muy apasionante lo que nos ha relatado, más de la poesía, sino de la experiencia, cómo surge esta parte creativa, ¿no? Y creo que es, bueno, ahora que estuvo describiendo esta parte también, Saramago, cuando recibió el premio Nobel, hizo un homenaje a su abuelo, porque es a través del abuelo, de la figura del abuelo, de la abuela, donde él también despierta o descubre esta parte, ¿no? Donde él escribe bastante. Y qué importante es esto, ¿no? Porque muchas veces pensamos de que todo lo que la parte visible o la parte más creativa, pues es en la universidad, pero realmente es fuera de ella, ¿no? Sino es a través de cómo nosotros escuchamos y cómo también nos socializa con esa parte del conocimiento. Y mencionó también una parte muy importante que a mí pues me hizo recordar bastante, ¿no? Cuando dijo, porque muchas veces que usted está aquí ahorita, pues obviamente ya tiene otra referencia, la gente lo mira con otra, tiene otra mirada hacia usted, ¿no? Cuando se dirige, cuando va a algún lugar, cuando va a algún evento, por todo lo que ha hecho, y creo que eso es bien merecido, porque es algo que uno va construyendo
desde que uno va creciendo, vamos aprendiendo esta parte. Y, pero lo interesante también es porque no solamente se quedó como un ser durmiente, ¿no? Sino como una persona que despertó a la luz, y es ahí donde empezó a visualizar toda esta parte. Y creo que es un poco esa situación, cómo se concibe también a las lenguas indígenas. Este es un espacio donde discutimos, donde proponemos, escuchamos todo lo que se puede hacer con la lengua indígena, porque como es una lengua que es de la península, es totalmente distinta, pero no quiere decir de que no se puede crear, no se puede construir, al contrario, ¿no? Todo esto une y nos conlleva a desarrollar pues un talento enorme que nos permite realmente a seguir siendo pues jóvenes, ¿no? No importa la edad que tengamos. Mira, retomo un poco esta parte porque yo lo entiendo un poco así. Digo yo, no soy como tal, ¿no? Poeta, yo me formé como lingüista, pero entiendo muy bien y reflexiono mucho lo que se debe de pensar en las lenguas indígenas. Y lo que debemos también nosotros como hablantes de una lengua indígena, en mi caso hablo en chinanteco, pues no, también no dejar como quedarme en esa parte como un ser durmiente, ¿no? Como esa parte de la oscuridad, ¿no? Y creo que tengo una parte, y me inspira ahora que lo escucho, un fragmento, una frase que aprendí cuando era yo monaguillo, ¿no? Que decía, haciendo un poco a referencia el por qué es importante no dejar que las lenguas indígenas se mueran, que no son oscuridad, porque la oscuridad, dice, sombra no significa oscuridad. La sombra pide un poquito de luz para existir. Ese tantico anticlaridad de luz puede ser una luna torcida, una lunita oronda o un sinfín de luceros esparcidos por el cielo como un alto pensamiento bello. O sea, eso creo que así debemos de concebir esta parte, ¿no? De que es algo infinito que se conecta en la tierra con lo de allá arriba. Bien, bueno, ahora sí me estoy contagiando con lo que sí, bien, pero no quiero nada más yo hablar, sino que es abierto a todos, y que los que estén aquí, pues los invitamos a que nos hagan su pregunta, lo que quieran, deseen preguntar. Tenemos todavía un buen tiempo. Bien, Jorge, bueno, pues en principio gracias por haber aceptado venir a compartir algo de tus experiencias y tus reflexiones sobre el oficio de ser escritor para un indígena, ¿no? Eso es algo que cuesta trabajo conseguirlo socialmente, ¿no? Generalmente se piensa que un escritor en México pues va a vivir del glamour de haber ido a París a inspirarse en los cafés, ¿no? Y que difícilmente va a tener otras fuentes de inspiraciones formales, cuando en realidad deberíamos de tomar y ver hacia adentro para buscar ese mundo tan genuino y tan auténtico de un mundo literario propio. Creo que eso es bien importante. Aquí se ha discutido mucho un poco el asunto de la percepción de lo literario como un fenómeno estético. Creo que en este caso queda un poco rezagado, más bien por su función lingüística, por su carácter comunitario, colectivo, por su voz ancestral que sigue viva y que algunos individuos tienen el talento de expresarlo, como puede ser tu caso y como muchos de los escritores que nos han acompañado acá. Yo quisiera, Jorge, que además de que nos tocaras ese tema, nos contaras un chisme, alguno o dos o tres chismes que le atañen a la gente que ha venido aquí. O sea, que hay muchos escritores, o hay varios escritores jóvenes, y donde uno se da cuenta que están ávidos de dar a conocer su voz, de dar a conocer la voz de su pueblo en su propia lengua, en sus propios términos,
pero que no han encontrado los canales formales para hacerlo y que a veces, pues, no sé, obedecen a un invento, por ejemplo, un escenario, un caso, obedecen a una convocatoria de PACMIC, publican un libro y lo hacen de manera autogestiva, no lo registran con autor, no le sacan ISBN, ha sido traducido ya a muchas lenguas y estoy seguro que habrás enfrentado problemas por no haber hecho eso, por no haberle dado formalidad a tu texto. Y uno pensaría que eso no existe. Uno pensaría que en el mundo indígena eso no iba a ocurrir o lo que ha ocurrido. Contigo y otros casos que he conocido, ¿no? Entonces, que nos contaras de esos chismes para que vean que sí es real y que sí hay que cubrir ese aspecto. Por favor, Jorge. Bueno, a ver, no, sin eso. ¿Se escucha? Sí, yo Pero creo que se está transmitiendo, entonces... se está transmitiendo, perdón, es que esta tecnología, ¿cómo es? Bueno, voy a empezar. ¿Por dónde? A ver. Una vez me escribió una amiga de mi hijo, Jorge, que vive en Valencia, y me dijo: gracias por haberme llegado a Campeche, a los restaurantes donde vendían comida tradicional. Pero aparte de eso, Jorge, te quiero decir que un poema tuyo lo vi en el Museo del Mundo Maya de Mérida. Y hay dos, uno con el que se inicia un recorrido y otro con el que termina. Y yo dije, a mí no me pidieron permiso. Y dije, no me va a pasar lo que me ocurrió la primera vez. Fui a dar una conferencia en Chetumal y veía que una señora insistentemente quería hablar conmigo. Para eso, bueno, dije, ay, esta señora, ¿cómo es la cosa? Oiga, poeta. Yo tenía otras cosas, estaba viendo la preocupación de qué darme y qué comer, y eran todos esos líos existenciales burdos. Pero bueno, tengo que darse a dormir. Y dije, bueno, ¿en qué tengo que servirte? Lo hice de la mejor manera después de haberla desdeñado. Me dijo, mire, en este libro, un libro de lectura de segundo año de primaria, sí que tiene libro. Hay un poema suyo. A mí no me pidieron permiso. A ver, preste. Y era el libro de 2010 que se celebraba el centenario, bicentenario, no sé qué lío, que en la época de Calderón. Y adentro estaba el poema La casa de tu alma. Pero no tenía mi nombre. A ver, y ya me fui con ella a tomar un café, y qué mal a veces se ve uno desdeñando a una gente que te viene a ayudar, pero uno tampoco sabe a qué viene. Son de esas cosas que concurren, y yo les pido que hasta me disculpen, ¿no? O que nos disculpen. Bueno. Y al otro día, como yo había trabajado en la Secretaría de Educación de Quintana Roo, porque yo fui maestro de primaria 10 años, entonces me fui a la oficina allá a la bodega. Pregunté por el libro y me dijo, pues era un conocido, el que era el jefe de la bodega, ¿cuántos quieres? 10. ¿Cuántos? Sí, quiero 10. Pero me dijo, se volvió a publicar en 2011. Pues otros 10. Y me trajeron los 10, no sé, estaba más bonito. Pero ahí sí traía mi nombre. Vine a México, hablé con un abogado que tiene que ver con derechos de autor, y me dijo, bueno, vete a la CEP, allá al jurídico, ahí donde se hace en aquel entonces, eran otras oficinas, y reclama que te paguen. Pues ahí voy, como Juan por tu casa, sin saber eso que dices tú. Y fui. Después de 2 horas me recibió el abogadillo de Marras, y me dijo, sí, le mostré mi credencial de lector, eso nada más llevaba, fíjense que ingenuo. Y me dice, ¿y cuánto quieres por tu poemita? Yo ya había visto que eran 6 millones de libros de primaria, más otros 2, eran 8 millones. Y le dije, 1 centavo por ejemplar.
que eran como 800,000 pesos, algo así. Ah, ¿eres un Octavio Paz? Le dije, no, pero Octavio Paz tuvo escrito el poema. Se fue, regresó como a media hora, te ofrezco 50,000 pesos. Y yo estaba apurado, como alguna vez ustedes han pasado, ¿no? Apuro, pues no está mal. Y dije, pues ya lo iba a aceptar, pero dije, mañana vengo. Fui a ver al abogado que me estaba asesorando. 50,000 pesos te está ofreciendo. Bueno, Jorge, a propósito, ¿lo tienes registrado? Ahí está lo que tú dices. A eso quería llegar. Pues no. Olvídate hasta de los 50,000 pesos. Ay, qué malo es soñar y que de pronto despiertes. Pero me dijo, hay algo. Vamos a hacer algo. Vamos a intentarlo. Le digo, vamos, porque me estaba ayudando. Mañana temprano vas a ir de auto. Pero temprano, tú vas a ser el primero que entrar. Lo registras. Va a durar 2 horas y te lo van a dar. Corre y le dices a aquel en esta oficina que ya lo traes. Traes el registro. Para empezar. No me lo pierdo ya. Que hagan el cheque y tú se lo sueltas. Y así lo hice. Hicieron el cheque. Me dieron el cheque. Ah, eso sí. Corre de inmediato y en el primer banco lo cambias. Me dieron el cheque, vi el banco, corrí, lo saqué. Cuando se den cuenta que lo acababa de registrar, ya tenía la lana. Pero ¿qué es importante? ¿Qué bueno que me recordaste ese detalle? Bueno, ya estaba registrado. Bueno, está bien. Volvamos a lo de Yucatán. Le dije a mi hijo, fíjate que pasó esto. En diciembre vamos y lo firmamos y vamos a ver ya le platicamos al abogado, fírmenlo y les bajamos la lana. Y en efecto, fuimos en diciembre, me quise pasar allá a comprar, a decir que pues en otros países los indios pasamos gratis a los museos. Y me dijeron, sí, aquí en Yucatán es válido, dame tu credencial. Le di mi credencial y la de mi hijo. Y me dice la muchachita, ah, pero aquí no aplica. ¿Cómo que no aplica si soy cocón pech? Hablo maya, tú hablas maya, le dije, todavía molesto. Indebidamente. Aquí dice que vives en la Ciudad de México y esto aplica para los que viven en la península de Yucatán. Bueno, le dije, ¿quién atiende el changarro esto? ¿Quién es el director? ¿Usted cree que la va a recibir? Ah, ¿no me va a recibir? Pues brinco ahí donde está la cadena y paso. Creo que se fue a decir que yo estaba. Y pasaba 1 hora y no bajaba. Y le dije a Jorge, prepara la cámara, me voy a brincar, está el policía. Me van a detener tu firma. Mañana hacemos el escándalo. No me gusta, pero lo vamos a hacer. Y ya iba a brincar cuando me dicen, maestro, usted pasa por la puerta grande. Ay, qué diferente. En efecto, quitaron la cadena, pasé y le digo, es más, incorpórese de una buena vez hay un recorrido en el museo. Y dije, no, me voy a formar como los otros para el siguiente. Y ya, vi el poema, La casa de tu alma, que la conocen todos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿No la conocen? Se los digo. Dice así, Atane, una hilapishan, tu menti kushan alatzilo, tie uchben shan ni nahtush kukasa la kahtalin, kikupata latan. Levetike mawokol ukimil, awinkli mishawokol ukimil apishan. Awinkli mantats kopatan ichuyicha palal, apishane mantats bulebal ichuyich shushil eko. Que en español dice así, tu idioma es la casa de tu alma, allá viven tus padres y tus abuelos, en esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo
permanece en el rostro de tus hijos. Tu alma eternece en el fulgor de las estrellas. Es lo mismo. Y terminaba con otro recorrido que dice así, es más breve todavía. Mashukatu kiki yubit, ukai chicho, matabet ubetik nupche. Abet upakit kuluche. ¿Qué quiere decir? El que quiera disfrutar el canto de los pájaros no necesita jaulas, sino sembrar árboles. El canto de los pájaros pertenece a todos. Nadie es su propietario a pesar de las jaulas. Eso es decir. Bueno, ya pasé, lo vi, Jorge estuvo filmando y ya nos estábamos saliendo del museo cuando nos alcanzó el policía. Dije, ¿y ahora qué me robé? Me dijo, por favor, no se puede retirar. Dije, revíseme, no me olvidemos. No es que el director general de museos, el hombre más importante ahí de esas cosas, de esos asuntos, me dijeron, ¿quiere hablar con usted? Y le dije, bueno, sí, pero yo ahorita no puedo porque tengo un compromiso con una hermana que me estaba esperando y ya no había hablado, estaba en el estacionamiento. Dígale al director que yo lo invito a desayunar, yo pongo el lugar, yo le pongo la hora que él vaya. ¿Qué tal? Había que invertir en las cosas. Yo no estoy disponible para él. Él, si está interesado, que esté disponible para mí. No, había que cambiarles el discurso, ¿no? Y la actitud. De ahí llega la directora, me dice, maestro, por favor, es que yo me comprometí sin decirle a usted que usted puede hablar con él. Y bueno, y tratándose de una dama, tampoco uno puede ser irrespetuoso. Voy, pero dígale que dispongo 2 minutos para él, no más. Suspiró y subió. Y resulta que llegando, sale el individuo, pero así, como un energúmeno, dijo, aquí te estaba yo esperando. Y dije, a ver qué pasó. 2 minutos y no me grite. Bueno, pasamos a su oficina y no le dio mucha vuelta. Jorge, quiero que dirijas el Festival de la Cultura Maya individual. Le dije, no tengo experiencia. Yo te puedo organizar un festival de cultura de mayas, ¿no? Te conozco, casi todos los conozco, ¿no? Organizamos un festival, un encuentro de escritores, y eso sí lo puedo hacer. Hazlo el proyecto. Hice el proyecto, se lo mandé, no dijimos cuánto. El caso es que se organizó el evento, salió muy bien. Yo le dije, muchas gracias, ya me voy. Dije, yo voy a seguir con el curso de la demanda. Pero ya me dijo que no. Porque ¿cuánto cuesta el festival que dirigiste? Todo se dio. Yo le había preguntado a mi hijo cuánto cobraba. Y le dije, Jorge Esma Bazán, porque tengo un... Son 350,000 pesos. Dije, y me los va a dar. ¡Te los pago! Y ese ha costado por ese poema, La Casa de tu Alma. Se puede, muchachos, pero no escriban para premios. No escriban buscando que un día esto llegue de inmediato. Sí llega, pero es mucho trabajo. Es cuidar eso que dice el doctor. Ver los registros. Ahora que está yo viendo lo del libro que voy a proyectar el miércoles allá en Filológicas, que dice de Eno, que el código de barras, que te lo metes, que no te lo mandan, que les tienes que escribir, es una burocracia terrible. Que si ya lo registraste, que si todo eso, a los nuevos escritores yo los invito, tú ya tienes experiencia, Martín, para eso, ya eres un lobo de mar. No, pero esas cosas, que empieza a juntarse con gente que sepa de eso para que lo oriente. No, pasar toda esa tramitología, pero sí se puede. Esas fueron las 2 anécdotas y es el
poema La casa de tu alma, traducido a 98 lenguas indígenas del mundo. El último, yo no lo sabía, pasó un amigo de Japón, le dije, oye, Shigeto Hoshida, tradúceme La casa de tu alma al japonés. Lo tradujo a los 4 días que llegó a Japón, me lo mandó y me dijo, oye, no puedo subir al Facebook de Japón, ¿qué hago? Le dije, no hay problema. Yo se lo mandé a mi hijo Jorge lo subió a las redes de aquí al Facebook, lo leyó un amigo de Mérida y me dice, oye Jorge, ¿por qué no lo traducimos al chino mandarín? Mándamelo en inglés. Tenía razón, no varía mucho, porque bueno, del maya al español procuré todas las técnicas de la traducción que quedara igual, bueno, no igual, pero bueno. Y el inglés tampoco batallaba mucho, le mandé la versión inglesa y me dijo Oscar González, Jorge, se lo voy a una persona que me contesta, si bien me va en 15 días o en un mes, pero me contesta. Y yo me olvidé del asunto. A los 3 días me llamó por teléfono, Jorge, ¿ya checaste tu WhatsApp? No, te acabo de mandar un link. Ven, lo veo. Y el poema fue leído en 2022 en el festival más importante de poesía en Beijing, que es el Festival de Primavera. Y lo leyó el embajador de México en Beijing. Y no lo sabía. Hasta hace 3 meses me enteré. Perdonen que hable de estas cosas, que se lee. Pero muchachos, escriban, estudien. Yo publiqué un libro malo, que no lo traje, por cierto, no lo encontré, que gracias a la crítica que me hicieron mis naturales adversarios en esto, porque los hay, le pusieron como palo de gallinero en Facebook. Qué bueno que lo hicieron. Estoy agradecidísimo por este individuo que no conozco, porque yo había cometido 3 errores y los admito. Son mi responsabilidad o mi irresponsabilidad en ese texto que yo publiqué. Y lo que uno tiene que admitir. ¿Qué hice? Me fui a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Como no tengo preparatoria, agarré y me puse a estudiar lingüística por mi cuenta, como alumno, como oyente. Como oyente. Llevé todas las materias que tenían que ver con la lingüística, hasta llevé una que se llama metáforas y metonimias a partir de la teoría cognitiva. Y me di cuenta que necesitamos también estudiar. Ya había estudiado lingüística, porque presenté examen cuando valía la normal superior, la normal de profesor de 3 años como prepa en la UNAM, y por no pasar matebrúticas, no pude estudiar letras hispánicas y me faltaron 5 materias para terminar la carrera. Yo quería ser escritor, con papel, sin papel, para premios o sin premio, yo quería ser escritor. Y se puede. Se puede. Los amigos, a quienes están empezando, hablen con una lengua que tengan esa semillita de la creación. Yo sostengo que todo artista debe tener 4T, pero no la 4. Que hace cosas también bien, también hay que reconocerlas, ¿no? La política económica. Torcidilla, pero ahí va. No tenemos deuda. La hay, deuda interna, que se puede manejar, el peso está bien, tenemos estabilidad económica, están haciendo su mejor esfuerzo por combatir la inseguridad, que no es fácil, son las 1000 cabezas de un dragón que matas uno y se aparecen 20 por otro lado. Que le han dado importancia a la visibilidad de las mujeres, que no estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, no soy machista, no soy, ¿cómo se llama? Cuando uno no quiere a las mujeres, ¿cómo se llama? Misógino, no. Lo voy a decir, ¿me están grabando? Lo voy a decir con mucho respeto.
Me mandaron por enero, febrero, el programa del Año de la Mujer Indígena. Yo lo vi, lo celebré y lo sigo celebrando. Cuando leo en los camiones, en las terminales de autobuses o en las terminales de aéreas, porque veo que hay espacio, leo en maya y en español y leo cosas de las mujeres. Festejo que se celebre el Año de la Mujer Indígena. Pero bien, yo vi el programa y es un programa andrógino y excluyente. No ponen a los varones y así no se avanza. El mundo lo transformamos mujeres y hombres. Ese es el único defecto que yo le vi a ese programa. Es un defectito que excluye a los varones. Lo voy a decir con todo respeto, si me ven las damas, que yo quiero mucho de una mujer, mi madre, mis hermanas. Nuestras mujeres son lindas, venimos de una mujer, hay que celebrarla. Y hay que celebrarla. Pero ese programa tiene ese pequeño defectito que nos hace nada. Y no es quítate tú para que me ponga yo. Así no es. No sé si me extendí, pero mucho. Bien, pues exactamente así como empezamos, terminamos con el tiempo bien medido. Pues yo creo que hay todavía bastante y este espacio no sería suficiente, pero como ya dijo aquí el maestro Jorge, que nos espera en Filológicas la siguiente semana. A la 1 de la tarde, a las presento, le cambiamos el nombre, primero se llamó un abuelo, luego el abuelo Gregorio un sabio maya, y por cuestiones allá los aprendí, se llama ahora Don Gregorio un sabio maya. Es una edición ilustrada, en papel couché, es un librito pequeñito, está la mitad de, ¿cómo se llama? Media página, está hecha de manera italiana. Cuidé, ahora yo comencé, quise hacerlo como yo quería, ¿no? Con ilustraciones de Quetzal, un gran ilustrador de Campeche. Dije, así lo quiero hacer, que no me lo imponga la editorial, lo quiero hacer así. Me está costando una lanita, pero se puede, no sé, no es mucho lo que se invierte, se puede. Ahí necesitamos que el Estado, no sé si sea con esto termino, para los escritores en lenguas indígenas, tampoco podemos ser los consentidos del régimen, ni lo somos, ni lo hemos sido, tengamos créditos para hacer nuestras propias publicaciones. Un crédito no mayor de 25,000 pesos, con eso se empieza con 12, con 200 ejemplares. Tú que tienes experiencia, ¿verdad que sí? No es mucho. Y claro, lo que no podamos es publicar nosotros, lo damos con editoriales como Pluralia, Loro Cerebro, y está aquí, que nos ha apoyado mucho. Gracias, querido amigo, que Pluralia nos ha apoyado mucho. Buenas noches.